¿Querés saber si es buen momento de comprar Bitcoin? Si pensás que la respuesta es sí o no, la verdad es que la respuesta a esta pregunta tiene un montón de variables. Así que en este video te voy a poner en contexto dónde nos encontramos y te voy a dar las diferentes opciones que se ajusten más a tus necesidades u objetivos para que puedas tomar la decisión correcta. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con el video. En todos los ciclos se repite exactamente lo mismo. Cuando Bitcoin empieza a alcanzar sus precios máximos, todas las personas que ni siquiera tienen idea sobre las criptomonedas piensan que se pueden hacer ricos de la noche a la mañana comprando Bitcoins. Si entraste a este video pensando que vas a ser millonario de manera muy sencilla, lamentablemente tengo que decirte de que te vayas olvidando de esa idea. Porque tengo que decirte que más del 90% de las personas nuevas que ingresan al ecosistema de criptomonedas terminan perdiendo todo. Y bien, si nos remontamos un poquito a datos históricos donde Bitcoin ha alcanzado sus máximos históricos allá en el año 2017, en el año 2021 y actualmente en el año 2025, siempre se repite lo mismo. Los noticieros que no hablan de criptomonedas empiezan a hablar del precio de Bitcoin, la gente se empieza a enterar sobre este gran fenómeno y esta gran suba exponencial que están teniendo las criptomonedas, y el primer error que cometen obviamente es ir y comprar sin entender absolutamente nada de qué se trata el ecosistema de criptomonedas. Y acá en el gráfico van a poder entender un poquito bien qué es lo que sucede. Acá podemos observar cómo ha ido evolucionando el precio de Bitcoin desde el año 2017 hasta la actualidad. Yo les voy a mencionar en qué momentos la gente quiere comprar y vas a ver claramente por qué no es buen momento de compra. Si nos situamos en enero del 2017, acá donde tengo el cursor, el precio de Bitcoin era aproximadamente de $800-900. Pero obviamente que en toda esta zona nadie hablaba sobre Bitcoin. Y miren qué es lo que pasó. De repente en diciembre del 2017 el precio de Bitcoin tocó casi los $20.000. Claramente la gente empezó a hablar por todos lados sobre este gran crecimiento del precio de Bitcoin y muchos compraron en las zonas más altas. ¿Qué es lo que pasa en los mercados? Siempre hay una corrección. Y en el caso de las criptomonedas es totalmente brusco. Así que vemos cómo el precio de Bitcoin pasó de los casi $20.000 en diciembre del 2017 a costar $7.500 en tan solo 2 meses. Una caída totalmente gigante. Y si seguimos viendo lo que pasó con el transcurso del tiempo, en toda esta zona en donde el precio de Bitcoin estaba verdaderamente muy bajo, absolutamente nadie hablaba sobre el tema. Hasta que nuevamente tuvimos una subida exponencial hasta los casi $70.000 allá por el mes de noviembre del 2021, donde nuevamente todo el mundo comenzó a hablar sobre el precio de Bitcoin, varios ingresaron en esta zona y miren, se volvió a repetir exactamente lo mismo. Muchos compraron en precios altos y perdieron mucho dinero, donde el precio de Bitcoin pasó a estar desde los $70.000 a valer casi $15.500. Y ya seguro con lo que te acabo de comentar te estarás dando tu propia respuesta de si es buen momento de comprar Bitcoin o no. Y vayamos a ver qué es lo que pasó en este último ciclo. Bitcoin toca los $15.000 verdaderamente por el piso, el precio empieza a subir de manera bastante gradual y de repente nos topamos con estos grandes picos, llegando así en la actualidad a los casi $110.000 por Bitcoin. Y de seguro si ingresaste a este video fue porque escuchaste Bitcoin a más de $100.000. Googleaste por internet, te fijaste qué es lo que era, viste que el precio subió exponencialmente y pensás que esto se va a extender en el tiempo. Y la verdad es que no. Actualmente Bitcoin está rompiendo máximos históricos de precio y lo que se aconseja en el mundo de las inversiones es obviamente no ingresar en máximos históricos del precio de un activo. Y ahora te voy a pasar a comentar una de las variables más importantes, que es determinar cuál es el plazo de tiempo que yo estoy predispuesto a mantener mi inversión. Y podemos clasificar los plazos en 3. Tenemos por un lado la inversión a corto plazo que no supera los 2 años de mantener la posición. ¿Y qué quiere decir esto de mantener la posición? Yo compro Bitcoin hoy y estoy dispuesto a mantenerlo hasta por lo menos 2 años sin venderlo. ¿Y cómo podemos analizar esto? Es decir, yo estoy dispuesto a tolerar todas las variaciones y fluctuaciones de precio que tenga mi activo, independientemente de lo que pase, yo lo voy a mantener. En segundo lugar tenemos el mediano plazo, que comprende un lapso de tiempo de entre 2 y 5 años. Y por último tenemos las inversiones a largo plazo que ya superan los 5 años. Y seguramente que te estarás preguntando qué tiene que ver el plazo con si es buen momento de comprar o no. Si nos remontamos a los gráficos que les mostré anteriormente, el ejemplo está más que claro. Luego de los máximos históricos de Bitcoin el precio se desploma totalmente. Entonces podríamos decir que incluso en ninguna de las clasificaciones que te mencioné sobre los plazos sería una buena opción de comprar Bitcoin. Pues si vamos al rango más chico de tiempo, que comprende entre 1 o 2 años, sabemos que vamos a comprar Bitcoin ahora y que seguramente que lo más seguro
es que baje mucho de precio. Ahora, si vos haces trading o haces operaciones cortas para poder sacar algún margen de ganancias, es decir, por ejemplo, compro Bitcoin hoy con la idea de que suba un 5, un 7, un 10% más para tratar de sacar algún beneficio. Así que dicho esto, con respecto a la compra de Bitcoin, si estás pensando en comprar Bitcoin y mantenerlo, claramente no es el mejor momento de compra. Y después de estar más de 5 años dentro del mercado de las criptomonedas, lo que te recomiendo es que esperes, es que tengas paciencia hasta que el precio vuelva a tener una corrección, porque esto va a suceder. Pero bueno, además de Bitcoin tenemos otras opciones que obviamente son mucho más riesgosas, pero con el cual podemos llegar a sacar algo de beneficio. Y son aquellas denominadas como altcoins. Y básicamente una altcoin es todo lo que no es Bitcoin. Y tenemos que entender que dentro de estas inversiones existe mucho mayor riesgo porque tenemos mayor volatilidad en el precio. ¿Y qué es la volatilidad? Son las fluctuaciones que tiene el precio de subida o de bajada. Entonces, pensemos un poquito, si Bitcoin ya es muy volátil y vimos las grandes y bruscas bajas que tenía en el mercado, como les mostré en los gráficos, la corrección de las altcoins son tremendamente mayores, así obviamente como la suba de precios. Y dentro del mercado de altcoins yo las clasificaría de menor riesgo y de mayor riesgo. Y bien, acá tenemos un listado de todas las criptomonedas que existen, ordenadas de mayor a menor por capitalización de mercado. Y básicamente, para que tengas una idea rápida, la capitalización de mercado es lo que vale la criptomoneda. Básicamente, quédate con la idea de que vamos a ver este listado desde la más importante a la menos importante. Entonces, en primer lugar tenemos Bitcoin y dijimos que todo lo demás eran altcoins. Ya de Bitcoin hablamos de que el precio está bastante alto y luego tenemos las opciones de las altcoins. Y dijimos que la íbamos a clasificar en riesgo alto y en riesgo bajo. Aquellas que yo considero que son de riesgo bajo son las primeras 10, en las que podemos nombrar Ethereum, XRP, Solana, BNB, Cardano. Y luego ya sí pasaríamos a monedas que son un poco más de alto riesgo si vos recién estás ingresando en el ecosistema cripto. ¿Y por qué alto riesgo? Porque obviamente, como dijimos, representan una mayor volatilidad en el precio. Pero obviamente que con aquellas que son de mucho más alto riesgo, podemos tanto llegar a ganar mucho más como así también perder mucho más. Y te voy a poner algunos ejemplos y vamos a ver algunos gráficos para que puedas entender un poquito todo esto. Si agarramos a la moneda de BNB, por ejemplo, acá podemos ver que está en zona de máximos históricos. Veamos que hace poquito más de un mes marcó casi los $750 y actualmente el precio es de casi 700. Así que como esta zona, al igual que Bitcoin, está en zona de máximos, no sería la mejor opción para comprar. Y pasa exactamente lo mismo con Solana. Si vemos el desarrollo del precio a lo largo del tiempo, acá podemos observar que estamos en zona de máximos, lo cual también nos indica que no es la mejor opción de compra. Pero si nos remontamos a otras monedas, por ejemplo, acá tenemos en el top 10 a Cardano, vamos a ver qué es lo que pasa con la acción de precio. Si vemos este gráfico, vemos que el precio de Cardano está rondando el dólar cuando su máximo histórico ha sido de $3. Entonces, si compramos Cardano a $1, podemos proyectar de que el precio de esta criptomoneda pueda hacer un por 3 y alcanzar nuevamente su máximo histórico e incluso superarlo. Pero esta ecuación no es tan lineal y no siempre las criptomonedas llegan a alcanzar nuevamente sus máximos históricos. Muchas personas se confunden cuando agarran un gráfico de una criptomoneda, ven cuál fue su máximo histórico, ven cuál fue su precio actual, piensan que el precio de esa criptomoneda va a volver a tocar su máximo histórico. Tengo que decirte que esto no se cumple al 100% y hay que tener mucho pero mucho cuidado con este tipo de análisis. ¿Qué te quiero decir con lo que te acabo de mostrar? Simplemente para darte un panorama de ver de que existen buenas opciones de compra y opciones de compra que no son tan buenas, porque ya hemos alcanzado máximos históricos y estamos en zonas muy pero muy altas en el precio de la criptomoneda. Y ahora, analizando un poco las perspectivas y cómo veo yo el mercado, la verdad es que últimamente hemos tenido muy pero muy buenas noticias con respecto a fundamentales sobre las criptomonedas. Por un lado, la aprobación de la ley MiCA a fines del año pasado en Europa, donde en resumen lo que le da esta ley es un marco, un cuadro regulatorio a todo lo que es cripto. Esto es un claro mensaje de adopción de criptomonedas en toda la Unión Europea. Por otro lado, también tuvimos un hito muy pero muy importante el año pasado con la aprobación de ETF en los Estados Unidos. Y esto también hizo que el precio de Bitcoin se dispare muchísimo. Y por último y recientemente, la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciándose como pro-cripto. Que sin ir más lejos, podíamos ver cómo firmaba una orden ejecutiva para hacer de los Estados Unidos la capital de las criptomonedas
Y esto no es todo, sino que anunciaba que iba a crear un grupo de trabajo para evaluar el potencial de crear una reserva nacional de activos digitales. Y esto, sin ir más lejos, era totalmente impensado si lo veíamos un año hacia atrás. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero haber podido ser claro y que te haya ayudado para poder tomar una decisión respecto de comprar Bitcoin o cualquier otra altcoin. Así que si te gustó el video, obviamente dale like. ¿Tenés algún amigo, conocido, familiar que está en la misma situación, que no sabe si comprar o no? Compartir el video para ver si lo puede ayudar a tomar una decisión. Y obviamente suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba contenido te llegue la notificación y no te pierdas nada acerca de lo que pasa en el mundo de las criptomonedas. Y ahora sí, me despido y nos vemos la próxima. Chau chau.